Ahora sigan con su vista, por favor. Vamos a Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Sigan con su vista, por favor, la escritura. Gálatas 5, 16. Escrito está en la palabra de nuestro Señor. Gálatas 5, verso 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amado Padre, te damos gracias que nos envías la misma palabra que recibieron nuestros hermanos de Galacia en aquel tiempo que Pablo les habló de tu parte. Y el día de hoy también reconocemos que necesitamos del mismo Espíritu que abrió los ojos de su entendimiento para admirar las abundantes riquezas de tu gracia. Ayúdanos en nuestra debilidad, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame a mí, Señor, a entregar con claridad este mensaje y con fidelidad a Él. Y que sea por tu Espíritu, una vez más, que nuestros corazones sean derretidos por el amor que has mostrado para este pueblo pecador, únicamente salvo por gracia y no por obras, para que nadie de nosotros nos podemos gloriar en ello. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Y miren, hemos estado durante hoy, cumplimos 18 horas. 18 horas y hemos estudiado 5 capítulos, 18 horas. Ahora, no se trata de las 18 horas propiamente, sino quiero decirles que no perdamos de vista el por qué esta carta fue escrita durante los 5 capítulos anteriores. La carta fue escrita de Pablo hacia la iglesia de Galacia, a los creyentes de Galacia. Y básicamente había 2 motivos principales. Número 1, eran verdaderos creyentes, pero estos verdaderos creyentes habían menospreciado el valor del apostolado de Pablo, que fue el que les predicó el Evangelio. Lo menospreciaron. Por lo tanto, la carta tiene como intención nuevamente recuperar su postura de autoridad de parte de Dios. Pero también la carta tiene otro motivo. Ese menosprecio fue porque llegaron gente que les dijeron que además de creer en Cristo en arrepentimiento y fe, había que agregarle a la obra de Cristo la circuncisión, porque si no estaban incompletos. Entonces, lo que Pablo estaba a tratar de restaurar delante de los ojos de estos creyentes verdaderos, porque los trata como hermanos en la fe, es su autoridad
pero sobre todo por medio de su autoridad, repetirles, el evangelio es este. Y cualquier otra cosa es un evangelio corrupto, es otro evangelio, y lo único que trae es maldición de parte de Dios para la persona que lo recibe así. Esos son los motivos. Ahora, en los últimos ocasiones, en 6 ocasiones hemos estado hablando ya lo que es la vida propiamente del verdadero creyente, y vemos cómo hay un espíritu por el cual hemos visto la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, la luz del Espíritu y de la palabra, pero también hemos visto cómo nuestra carne ahí permanece. Y ya hemos hablado mucho sobre las obras de la carne en domingos anteriores, y ahora quisiera entrar al tema del versículo 22. El versículo 22 dice, el fruto del Espíritu es el fruto. No dice frutos, dice fruto. Ahora, si vemos que es una palabra que dice fruto y trae 9 características de ese fruto, bueno, está hablando precisamente que ese fruto tiene 9 aspectos, como se puede ver ese fruto. Pero quiero enfatizar el día de hoy las 2 oraciones, la del principio del versículo 22 y la última. Porque la del principio dice, más el fruto, más se refiere en contra de todo lo anteriormente visto. Ya habló de las obras de la carne. Y ya habló de que aquel que sigue viviendo en las obras de la carne en la cual anduvo en otro tiempo, obviamente no puede entrar en el reino de los cielos, porque entonces quiere decir que nunca nació de nuevo, nunca recibió verdaderamente el evangelio, sigue muerto en sus delitos y pecados y sigue en la oscuridad y se volvió simplemente en una persona religiosa. Ahora, por eso estos 2, el de arriba y el de abajo, repito, renglones en el 22, el fruto del Espíritu, y quiero ver la última parte de ese mismo versículo, contra tales cosas no hay ley. Ahora, en base a estas 2 que encuadran las características del fruto del Espíritu, quisiera que viéramos 3 aspectos. 3 aspectos precisamente del verdadero creyente. 3 aspectos del verdadero creyente en cuanto al Espíritu. Número 1, el Espíritu Santo habita en el creyente. El Espíritu Santo habita en el creyente. Segundo aspecto, el Espíritu Santo produce fruto. El Espíritu Santo produce fruto, siempre. Así lo dice el versículo que leímos. Y el Espíritu Santo, tercer aspecto, el Espíritu Santo cumple la ley. El Espíritu Santo cumple la ley. ¿Por qué? Contra el Espíritu Santo no hay ley. Eso lo acabamos de leer. Ahora, quiero dedicarme al primer punto. Y quisiera que me acompañaran a un versículo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Quiero que vean conmigo, por favor, lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 2, pero enfatizo el 4, que pero voy a leer el contexto. Pedro está escribiéndole a los creyentes y les dice, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo
por causa de la concupiscencia. Enfatizo. ¿Qué es lo que enfatiza Pedro? La naturaleza divina del creyente. Eso no quiere decir, por supuesto, que ya el creyente es una deidad. No dice eso. Quiere decir que el creyente verdadero, que por el verdadero conocimiento de Dios, por el verdadero evangelio no manipulado, no torcido, y por las promesas que Dios ha aplicado voluntariamente en su eterna soberana voluntad hacia aquel que ha escuchado, porque el Señor ha abierto su entendimiento, dice que es entonces el resultado que ocurre. Esa persona nació de nuevo y esa persona ahora tiene una naturaleza que antes no tenía. Antes su naturaleza era pecaminosa solamente. Antes su condición era estar muerto en sus delitos y pecados, según Efesios 2. Antes su naturaleza es estar ciego al brillo de su gloria. Antes de su naturaleza era esclavo al príncipe de este mundo. Antes de su naturaleza era seguir el engaño del pensamiento y además los deseos de la carne. Todo esto era, pero todo esto cambió al extremo por obra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo manifiesta en el Evangelio, porque trajo a esa persona una certeza y una promesa. Certeza de salvación y promesa de resurrección en el día postrero, libre del juicio venidero. Ahora, esa es, repito, esa es la esencia de la naturaleza divina. Naturaleza divina. Entonces, es por el Espíritu Santo que nos hizo nacer de nuevo. Ok, ahora quiero que nos vayamos hasta el Antiguo Testamento y veamos en Ezequiel capítulo 36. Porque estamos revisando el primer aspecto. El primer aspecto del que estamos viendo es que el Espíritu Santo habita en el creyente. El Espíritu Santo. O sea, no existe, en pocas palabras o de otra manera dicho, no existe un creyente verdadero que no tenga el Espíritu Santo. ¿Ok? No existe, es imposible esto. Es una contradicción de términos. Entonces, dice la palabra en Ezequiel 36, versículo 22. Dice el profeta, el Señor le dice, así dice el Señor Dios, versículo 22, di a la casa de Israel, así dice el Señor, no es por ustedes, casa de Israel, que yo voy a actuar, sino por mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios. ¿Cuándo? Demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de esas naciones, de ellas, porque los tomaré de las naciones. Los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en tierra que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus inmundicias. Versículo 30, multiplicaré el fruto. Versículo 31, les acordaré de sus malos caminos y de sus obras que no eran buenas, y ustedes se aborrecerán a sí mismos por sus pecados y por sus abominaciones. No hago esto por ustedes, declara el Señor Dios. Sépanlo bien. Avergüéncense y abochórnense de su conducta, casa de Israel. Creo que nos queda claro que un verdadero creyente tiene el Espíritu del Señor. Un verdadero creyente
le fue hecho un trasplante. Fue arrancado el corazón de piedra y le fue dado un corazón de carne. El 3 de diciembre de 1967, el doctor Christian Barnard ejecuta el primer trasplante de corazón. Toma el corazón de una persona muerta y a una persona que se está muriendo de menor edad se lo pone para poder mantenerlo con vida. Sin embargo, en México, 21 años después, en julio del 88, de 1988, se ejecuta el primer trasplante de corazón en México. El iniciador, repito, el primero fue el doctor Christian Barnard, pero 21 años después, en México, se ejecuta el primer trasplante y una joven llamada Eloísa, de 33 años, muere en un tumor cerebral que la mata, y toman su corazón de Eloísa y se lo ponen a Fernando, que tenía 42, y le ponen el corazón de Eloísa a Fernando. Ahora, Fernando siguió siendo Fernando. Fernando no se volvió Eloísa porque le pusieron un corazón de mujer, no. Siguió viviendo con un corazón de otro ser. Sin embargo, en esencia, Fernando no cambió, siguió siendo el mismo. Pero en el caso del corazón del Espíritu, en el caso del trasplante que hace el Todopoderoso, obviamente no puedes quedar igual. Si es puesto en ti el corazón de carne y te arranca el corazón de piedra, y si a ese corazón de carne lo llena del Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios Santo, puedes quedar igual. Puedes quedar igual. Puedes seguir viendo tu vida de la misma manera. Puedes seguir viendo el ambiente social de la misma manera. Puedes seguir viendo a Dios de la misma manera. Imposible, mi amado. Imposible. Porque lo cierto es que los hijos de Dios son hijos de Dios porque recibieron el Espíritu de Dios. Esa es la única verdad. Y tenemos que estar conscientes. Vamos a Juan 14 y escuchemos a nuestro Señor Jesucristo, porque al final de cuentas es el Espíritu de Jesucristo el que estamos o el que hemos recibido. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 15. Nuestro Señor Jesús está entre sus discípulos y antes de ir a la cruz, y antes de morir, y antes de resucitar, Él habla esto a sus discípulos. Versículo 15. Si ustedes me aman, hablando con sus discípulos, está solo hablándole a sus discípulos. Capítulo 14, 15, 16 y 17, solo se dirige a los suyos. No está hablándole a las multitudes, ya dejó de hablarle a las multitudes. Estos capítulos 14, 15, 16 y 17 se le llama, es la despedida del Señor o el discurso del aposento alto. Y es solo para los que son suyos, solo. Y le está diciendo a sus hijos: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Se fijan? O sea, hay una relación directa. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pero es que es imposible, somos pecadores. No, discúlpame, estoy leyendo la palabra de Dios y estamos escuchando a Dios hablar por el Espíritu. Si el Espíritu Santo nos puede aplicar esta palabra. Ahora dice, versículo 15, si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Y qué? Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo, los de afuera, no pueden recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes y estará dentro en ustedes, estará en ustedes. Está hablando de Él mismo. Estoy caminando con ustedes, me han conocido, pero ahora estaré en ustedes por el otro consolador. Y fíjense cómo lo menciona, otro consolador, cuando Jesucristo es el primer consolador, el segundo consolador, el Espíritu Santo. Versículo 18, yo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Está hablando obviamente de su muerte y su resurrección. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo
ustedes también vivirán. El hecho de que yo esté vivo y el hecho de que yo esté en ustedes es lo que los hace vivos o los hará vivos. En ese día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Pongan atención bien, por favor, en el versículo 15 y en el 21. En el versículo 15 y en el 21 está diciendo lo mismo. El verdadero creyente tiene el Espíritu de Cristo en él. Y además, por cuanto tiene el verdadero Espíritu, puede guardar sus mandamientos. Por eso el tercer punto que estudiaremos es que contra el Espíritu, ese Espíritu no hay ley, porque la cumple. El Espíritu la cumple, porque es el Espíritu Santo de una ley santa. Y obviamente esto es una pedrada para aquellos que dicen que ya el creyente no tiene por qué buscar ni interesarse en la ley de Dios. Eso lo veremos en el tercer aspecto, pero bueno, sigamos. Tengamos conciencia, mis amados hermanos, de que si somos realmente del Señor, tenemos el Espíritu Santo. Ahora veamos lo que dice Romanos 8, versículo 5, por favor. Romanos 8, versículo 5, lo dice así. Ahora el apóstol Pablo, hablando de lo mismo que está hablando nuestro Señor, dice así, Romanos 8, versículo 5. Los que viven, ahora ya está hablando de la vida, ya no está hablando nada más de lo interior, de lo espiritual, de aquello que no se ve, pero es una realidad. Los que viven conforme a la carne ponen la mente, ¿en qué? En las cosas de la carne. Los que viven en la carne ponen la mente en las cosas de la carne, los pensamientos. ¿Por qué? Pero los que viven conformados a, hechos, diseñados, conformados a la obra del Espíritu Santo en esa vida, en ellos, ¿en dónde ponen la mente? ¿En dónde ponen sus pensamientos? ¿En dónde ponen su atención? ¿En dónde? ¿Qué es lo que más les importa en este mundo? Las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es igual a muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Se fija en la característica? Aquel que vive en la carne no se sujeta a los mandamientos de Dios. Aquel que vive en la carne no se sujeta a la ley de Dios. Pues ¿qué? Versículo 7, ni siquiera puede hacerlo. No puede, es imposible. Para un falso hermano, escúchame bien, mi amado, para un falso hermano es imposible sujetar su carne. Para un falso hermano es imposible. No importa que se sepa la Biblia al revés y al derecho. No importa que acuda a una congregación cristiana. No importa que esté inclusive pastoreando una iglesia. Es una persona que es imposible someterse al gobierno de Dios en su vida. Podrá aparentar, podrá hacer ver a los demás, porque las cuestiones exteriores, ustedes y yo conocemos ateos que son increíblemente honestos, ateos que son increíblemente compasivos, ateos que son increíblemente bondadosos, ateos que son increíblemente buenas personas y buenos amigos, o estoy hablando terrenalmente calificando, pero que están muertos y siguen muertos, a menos que Dios tenga un llamado para ellos, para salvación. Esto no lo sabemos.
Entonces, esa es la misma situación. O sea, aquí está diciendo que es imposible, no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, ustedes, ahora le escribe a los creyentes en Roma y les está diciendo a los creyentes, ustedes no están en la carne, sino están en el Espíritu. Ahora Pablo se pone un poquito irónico y le dice, bueno, si es que en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Se fijan? O sea, Pablo está diciéndole, sí, ustedes andan en el Espíritu, si es que el Espíritu está en ustedes. Pero, ahora aclara, ya, directa la flecha, ¡pum!, ya, directo. Si alguno de ustedes no tiene el Espíritu de Cristo, ¿se fijan? ¿El Espíritu de quién es? De Cristo. Si ustedes no tienen el Espíritu de Cristo, esa persona no es de Cristo. Esa persona no es de Cristo. Porque el Espíritu Santo habita dentro del verdadero creyente. El Espíritu Santo habita dentro del verdadero creyente. Versículo 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, aunque sigas con tu naturaleza pecaminosa y tu cuerpo tiene que morir, tenemos que morir, nuestro cuerpo, humanamente hablando, tiene que morir, a menos que el Señor llegue antes y lo transforme. Pero lo natural es que tu cuerpo y mi cuerpo mueran. Y el pecado produce muerte. Entonces, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo. ¿A causa de qué? De la justicia. Vivo a causa de la justicia. ¿Por qué menciona ese término? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con eso, con la justicia de Dios. Dios es santo. Dios es el único que puede juzgar con justo juicio. Y si juzga con justo juicio, no puede dejar por inocente al culpable. Tiene que castigarlo y derramar su ira justa sobre él. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvo por medio de Él. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No hay manera, mi amado, si eres un verdadero creyente, que hayas llegado a Cristo voluntariamente. Él te llamó primero. Y no hay manera que tú hayas respondido al llamado a menos que Él te haya dado un espíritu de vida en ti que te sacó de la muerte, te hizo ver, te hizo oír el Evangelio y te trajo a fe. Como dice Romanos 10:17, porque la fe viene o resulta por el oír el Evangelio, y el oír resulta por la palabra de Dios. Entonces, si estás muerto en tus delitos y pecados y no tienes el Espíritu, qué bueno que estás aquí, porque es la única manera en que vas a poder tener la oportunidad de vivir, escuchando la palabra que te traiga arrepentimiento de pecados, al darte cuenta que contra un Dios totalmente santo has estado en rebeldía todos los días de tu vida. Y reconocer tu necesidad de una salvación de tu propia pecaminosidad, del que ha controlado tu vida todo el tiempo, que es el príncipe de este mundo, Satanás. Y obviamente, por consecuencia de todo eso, el juicio venidero y la ira venidera sobre tu vida. Pero si tú eres convencido por las buenas noticias de que el Salvador ya vino y pagó en la cruz, por eso Cristo vino, dice, no vino para condenarlo al mundo, sino para salvarlo. Y Cristo vino por pecadores. Lo primero que una persona muerta necesita saber es que es un pecador que está bajo el juicio de Dios y que necesita un Salvador. La buena noticia es esa: el Salvador ya vino y vive
y reina para siempre y sigue salvando gente, sigue llamando a arrepentimiento de pecados y fe que la obra completa de justicia de Dios ya fue ejecutada. ¿Sobre quién? Sobre el santo Hijo de Dios que no cometió pecado, pero por nosotros fue hecho pecado en esa cruz para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tremendo intercambio, glorioso intercambio, como dice la canción. Amado, estás vivo por causa de la justicia. Eso es lo que está diciendo. Aquí dice en el versículo 10, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. La justicia ya fue aplicada. ¿A quién? A tu vida. Tu pecado que merecía la justicia de Dios, ¿en quién fue aplicada? En Cristo, que no tenía pecado alguno. Su justicia aplicada sobre ti, tu pecado aplicado sobre él. Y por cuanto Cristo resucitó de los muertos, tú también en él ya resucitas a una nueva vida con un nuevo espíritu para una nueva razón de vivir. ¿Cuál es tu razón de vivir una vez que has recibido la gloriosa revelación de tu salvación? Disfrutar de él y glorificarlo a él en todo lo que hagas. Vas a poder darle gloria, porque ya no eres tú, y ahorita lo escucharemos directamente de la palabra. Versículo 12, así que, dice la palabra en el 11, estamos en Romanos 8:11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, si ese espíritu de Cristo habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que ¿qué? Habita en ustedes. Habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. ¿Por qué? Porque si viven conforme a la carne, habrán de morir. Ya lo vimos eso cuando estudiamos las obras de la carne. Aquel que practica tales cosas no entrará en el reino de Dios. Pero si por medio del Espíritu ustedes hacen morir las obras de la carne, entonces vivirán. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver a estar en el temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Solo por el Espíritu podemos decir que somos hijos. Solo si el Espíritu dice a nuestro ser que somos adoptados ya. Mis amados, ¿tienes el Espíritu Santo habitando en ti? Amigo, ¿reconoces que no lo tienes? Dios es lento para la ira y grande en misericordia. El Señor salve a su pueblo. Entonces, si resumimos lo que vimos ahorita en Juan 14 y Romanos 8, podemos decir que el Espíritu Santo obviamente habita en el creyente, como estamos viendo ese primer aspecto, pero el Espíritu Santo trae la vida ¿de quién? De Cristo dentro del creyente. El Espíritu Santo te lleva a pensar en lo del Espíritu y en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El Espíritu Santo te da el que puedas obedecer la ley de Dios. El Espíritu Santo te da el querer agradarlo a Él por encima de ti. El Espíritu Santo te da vida por la justicia que te ha sido aplicada. El Espíritu Santo te da y te concede el hacer morir las obras de la carne, tu tendencia pecaminosa. El Espíritu Santo te da el poder hacer morir. El Espíritu Santo te está dando guianza en el perfecto plan de Dios para tu vida. El Espíritu Santo es aquello que te da derecho solamente a ser llamado hijo de Dios, porque ahora eres un hijo adoptado por Él.
Estas son las características que revisamos ahorita. El simple hecho de que el Espíritu Santo habita dentro de ti. Obviamente yo sé que tú has oído muchas cosas y has visto tantas cosas en internet, que el Espíritu Santo te trae el poder, que el Espíritu Santo te trae... Mira, todas esas cosas no te llevan al cielo. Todos los dones, puedes tener todos los dones, dice Pablo. En 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu. Pero en el capítulo 13 dice, si no tienes el amor de Dios derramado en tu corazón, no eres nada. O sea, es el Espíritu Santo en tu vida, pero se tiene que manifestar por un amor primeramente a Dios y luego obviamente a tu prójimo. Entonces, el Espíritu Santo habita en el creyente. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros para responder a esto, a este aspecto? Bueno, número uno, ser conscientes las 24 horas del día de lo que somos. Somos totalmente seres sobrenaturales. Tú y yo somos extraterrestres. Tú sabes lo que dice Juan 17. Jesucristo en su oración final, antes de ir a la cruz, dijo ¿qué? Dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros, amados, no somos terrenales, somos espirituales. No porque nosotros lo hayamos logrado, sino porque Él lo hizo así y nosotros hemos recibido solamente misericordia y gracia. Somos totalmente. Ahora, el punto es, desde que amanece hasta que anochece, ¿te das cuenta de lo que puedes hacer cada día a las 24 horas? Andar en el Espíritu y no someterte a los deseos de la carne. ¿Eres consciente que el Espíritu Santo habita en ti? Bueno, si es que, como dice Pablo, tienes el Espíritu. Entonces, ser conscientes. Por lo tanto, si soy consciente que tengo el Espíritu, realmente revisando mi vida, ¿estoy pensando en lo espiritual o solamente me la paso pensando en lo carnal? Si me la paso las 24 horas pensando en lo carnal y terrenal, pudiera ser que simplemente me he vuelto un religioso. Entonces, ¿qué debes hacer? Considera. Si no tienes el Espíritu Santo, considera confesarle al Señor lo que ya te está revelando, que estás en enemistad con Él, que estás bajo el juicio venidero, que estás esclavo a ti, al mundo y a Satanás, y que suplicas a Dios por su misericordia y que Dios traiga y que abra tu entendimiento. Teme a Dios y apártate del mal. Obviamente debemos de buscar. El creyente verdadero, cuando tiene el Espíritu Santo, pierde el temor al hombre. ¿A cambio de qué? De un temor más glorioso, el temor de Dios. Es a lo que tenemos temor. ¿Temor de qué? De ofenderlo. Queremos agradarlo, queremos vivir en Él, por Él y para Él. Necesitamos su guianza. Por eso anhelamos escuchar al Espíritu Santo y buscar su palabra, y queremos hacer morir diariamente lo terrenal en nosotros. Eso es una característica, y esto debería ser una respuesta a este pasaje o a lo que hemos visto. Segundo aspecto que nos habla ahí de el Espíritu Santo en el libro de Gálatas. Segundo aspecto, dice ahí, el fruto del Espíritu Santo es. Ahora, segundo aspecto, el Espíritu Santo produce fruto. Eso de que tú no tienes el fruto todavía del Espíritu Santo, siempre lo va a producir. Si el Espíritu Santo está en ti, no puede quedarse sin fruto. Es como un árbol. Tú pones la semilla, la plantas, crece, la planta se manifiesta ya en su crecimiento como un árbol y da un fruto visible. Cuando la semilla, que es la palabra de Dios, que viene por el Evangelio verdadero de Cristo, para salvación de los perdidos, y cuando el Señor ha trabajado la roca de tu corazón, la ha aventado y ha preparado la tierra de ese corazón de carne que te ha puesto ahora, y esa, tal vez Fernando sembró, Jacinto regó, pero el crecimiento lo da Dios. No va a quedarse sin crecer esa semilla. Va a crecer y va a dar fruto. ¿Por qué? Porque el sol de la justicia, que es Cristo Jesús, ha iluminado esa planta.
Y el agua de la palabra y del Espíritu Santo ha regado la semilla. Y no puedes impedir que una planta que recibe vida manifieste vida. Y obviamente lo más glorioso ver en un árbol es su fruto. Es lo que hermosea toda la planta, el fruto. Y eso es lo que lo hace más visible, más llamativo. Tenemos 2 árboles de aguacates y han producido ahorita en estos últimos mes y medio más de 200, 300 aguacates. Yo no sé, una barbaridad de aguacates. Y todavía tienen ahí para cortar. Y siguen produciendo aguacates. Y en la época que son caros los aguacates. Así que por eso hemos traído aquí cajas para regalar bolsitas de aguacates a mis hermanos en la fe. Ese árbol produce fruto, es exactamente lo mismo. Tú no puedes decir que eres cristiano si no tienes un fruto visible que glorifique el nombre de Dios. No es un fruto que tú te cuelgues como esferitas en un árbol navideño. No, las esferitas de un árbol navideño que está muerto, se las cuelgas para que se vea lindo. No, tienen que ser producto de el Espíritu produce fruto. El Espíritu produce fruto. Veamos lo que dice en Juan 15, versículo 3, por favor. Nuestro Señor Jesús en Juan 15, versículo 3, dice así. Juan 15, 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento, esa planta, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé, los diseñé, los preparé, los fabriqué con una sola meta, para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Entonces, si el Espíritu Santo siempre da fruto, obviamente lo hace solamente en aquel en que habita, que es el creyente. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Pero ¿qué estamos viendo si resumimos las características? Que ese fruto solamente se puede ver si permanecemos en Jesús. Permanencia en Jesús. ¿Cómo permanecemos en Jesús? Permaneciendo en sus palabras. ¿Cómo permanecemos en sus palabras? Teniendo precisamente esos tiempos de intimidad con Él a través de su palabra. No nada más venir cada domingo. ¿Cuánto tiempo eres cristiano? ¿Solo los domingos? Tienes el Espíritu Santo. Y obviamente si nosotros producimos fruto, eso va a glorificar al Padre. Dice, lo leímos aquí, eso glorifica al Padre. Y obviamente nosotros, ¿cómo guardamos los mandamientos del Señor? Obedeciendo los mandamientos del Señor. Lo oímos también, que si nosotros guardamos y obedecemos sus mandamientos, entonces
Realmente el amor de Dios está en nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Dice aquí que damos testimonio de ser, ¿qué? Sus discípulos. Entonces darán prueba de que ustedes son mis discípulos. Amado, un verdadero creyente es un discípulo del Maestro. Un verdadero creyente es un verdadero discípulo del Maestro. Y un discípulo verdadero sigue las pisadas del Maestro. Lucas 9:23, el Señor nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz diariamente y sígueme, sígueme. Amados, esto es imposible si no tenemos el Espíritu Santo. Producir un fruto sin tener vida es colgarse una esferita de Navidad en un pino de Navidad. Todo el mundo lo va a admirar, te va a decir que es el mejor que ha visto en toda su vida, pero no sirve de nada, más que es un mero adorno religioso. Traer la Biblia, sabérsela de memoria, pertenecer a un grupo llamado cristiano, no te hace cristiano si en el Espíritu Santo de Cristo vive dentro de ti. Y si el Espíritu Santo de Cristo vive dentro de ti, obedecerás y buscarás obedecer sus mandamientos para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Y habrá fruto. Y los demás lo verán. ¿Qué debemos hacer entonces en respuesta a este aspecto del Espíritu, si tenemos el Espíritu? Busquemos escuchar y obedecer su palabra. Porque si buscamos intencionalmente su palabra, escuchamos por medio del Espíritu que nos ha sido dado, es entonces que vamos a poder obedecerla y entonces mostramos que permanecemos ¿qué? En Él y Él en nosotros. El Espíritu de Cristo vive dentro de nosotros. El tercer aspecto lo dice al final de nuestro texto que estamos estudiando en Gálatas 5:22. Dice: contra tales cosas no hay ley. Y yo la oración que les di en el tercer aspecto es: el Espíritu cumple la ley, porque es el Espíritu Santo de Dios cumpliendo la ley santa de Dios. Solo andando en el Espíritu, guardando sus mandamientos, es entonces que no tenemos en contra nuestra la ley. Ahora, recordemos otra vez, ubiquéndonos en el contexto de todo el libro de la carta a los Gálatas. ¿Qué pasaba con estos Gálatas? Estos Gálatas ya habían creído que Cristo no era suficiente, que había que agregarle obras. Estos Gálatas habían totalmente menospreciado la autoridad apostólica de Pablo. Y entonces estaban volviendo a puras obras de la carne. ¿Por qué hizo tanto énfasis Pablo en las obras de la carne contra el Espíritu? Porque eso se puede dar en cualquiera de nosotros. Amado, no estoy exento yo mismo de andar en la carne. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos. El que piense estar firme, mire que no caiga. El mayor problema que podemos tener tal vez sea el orgullo religioso. El orgullo de que ya sabemos lo que somos y somos lo que sabemos. Y entonces tenemos un gran problema. Dejamos de ver realmente por qué lo tenemos y por qué somos. Y dejamos de ver el trono de la gracia abierto. Si no amaneces desde que amanece el día buscando llegar a Él, sabiendo que no hay alguna manera en el día en que puedas agradar a Dios, por cuanto tu naturaleza pecaminosa sigue en ti. Si no puedes ver tu necesidad y tu pecaminosidad, tampoco vas a poder ver el trono de la gracia. Porque al trono de la gracia se llega con la debilidad, con la incapacidad personal de agradar a Dios. Bástate mi gracia, 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo dijo: entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte.
¿Y sabes cuándo? Esto no necesitas escucharlo los domingos. Esto necesitas verlo por el Espíritu Santo que te fue dado desde que amanece hasta que anochece. Y es la única manera en que entonces te presentarás delante de Él con un corazón, ¿qué? Contrito y humillado, que es el único corazón que Dios no desprecia. Tú llégale diciendo que eres pastor, llégale diciendo que ya te leíste 35 veces entera la Biblia, llégale diciendo que ya das conferencias a nivel mundial de teología, llégale diciendo de todos tus doctorados y todo. Y el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Simples vasos de barro somos. Pero la riqueza que pudiera haber dentro de nosotros tiene que ser de su gracia, porque hay abundantes riquezas de su gracia. Veamos lo que dice, por favor, en Gálatas 5:18, en nuestro libro que estamos estudiando. Dice la palabra en Gálatas 5, verso 18. Si ustedes son guiados por el Espíritu, si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo te va a guiar a pensar las cosas del Espíritu, a escuchar las cosas del Espíritu, a obedecer las cosas del Espíritu, y es en ese punto en donde no hay forma de que la ley esté contra ti. Porque el Espíritu del Santo Dios que escribió la ley de Dios es el mismo. El espíritu de la ley es para vida, pero el hombre no pudo cumplirlo porque es imposible para el hombre cumplir la ley. Ustedes saben que la ley, o si no lo saben, lo recuerdo. Desde la Reforma, en aquellos tiempos los reformadores hablaron de los 3 usos de la ley de Dios. El primer uso de la ley de Dios es que por cuanto Dios es misericordioso en el mundo no ha sido llevado a la destrucción todavía desde entonces. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios de alguna manera se ha respetado a cierto grado en todos los países. La Constitución, las cosas buenas de las constituciones van alineadas a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Ese es el primer uso de la ley, para impedir que la depravación del hombre lo lleve a total destrucción. El segundo uso de la ley es lo que ya estudiamos en Gálatas. La ley es un ayo, es un maestro, es una guianza, es alguien que tiene encerrado al creyente y le muestra su incapacidad de moverse porque no puede cumplir la ley, es imposible para él. Y en su desesperación quiere ser libre. Y el único motivo para verlo es una puerta angosta, estrecha, y esa puerta se llama Cristo. El segundo uso de la ley para el creyente es para dirigirlo en su desesperación, en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Pero el tercer uso de la ley, ¿para quién es? Para aquellos que se deleitan en la ley de Dios, para aquellos que buscan obedecer a su Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que vive en ellos los busca y los impulsa a amar a Dios y a aborrecer todo aquello que no tenga nada que ver con Dios. ¿Escuchamos acaso a Ezequiel lo que decía? Aborrézcanse. Así decía el profeta. Aborrezcan, porque ya tienen el Espíritu de Dios. Amado, aborreces tu pecado. Aborreces. Un hermano en la fe me dijo, en la escuela hice algo en un ofrecimiento de una persona muerta en sus delitos y pecados, me hizo un ofrecimiento de hacer una trampa para lograr una calificación alta. Y yo, no, yo no quiero hacer eso, que me reprueben. No, hombre, mira, aquí está esto, ya, entrégalo. Y lo entregó. Sí, el hermano lo entregó. En la noche estaba, ¿qué hice? Bueno, se sacó 10 de calificación. Pero no pudo dormir, porque tiene el Espíritu Santo. Y le pidió perdón a Dios, le confesó su pecado, y lo primero que hizo al día siguiente en la escuela fue ir con el maestro,
y dijo, maestro, hice esto, por favor, póngame el 5. Pero no, ya no voy a cambiar esto. Por favor, hice esto, mentí, engañé. Fue a confesar, lo confesó con Dios y luego fue a confesarlo con su maestro. Y obviamente, la tercera cosa que hay que hacer es ir con esa persona que te dio, porque si ya sabe que eres cristiano y te comportas como que no tienes el espíritu, sino estás en la misma carne, que tiene, pedirle perdón del testimonio, mal testimonio que estás dando, esa es la tercera cosa que hay que hacer. Y entonces sí cierras todas las puertas. ¿Por qué las cierras? Porque no puedes amar al pecado. Ya viviste en él tanto tiempo. Aprende a aborrecer tu maldad. Aprende a andar en el Espíritu y a someterte en el Espíritu, y entonces podrás dormir todos los días de tu vida en paz, porque estás en paz con Dios y estás en paz con el prójimo. Amados, contra tales cosas no hay ley. Romanos capítulo 13, verso 8, vean lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 13, verso 8, dice así la palabra del Señor. Romanos 13, verso 8. Dice, no le deban ustedes a nadie, no le deban nada, pero sí débanle algo. Deban ustedes amor unos a otros. Deban el amor el amarse unos a otros. ¿Por qué? Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, cualquier otro mandamiento, en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, versículo 10. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Por eso decía, el tercer aspecto, para cerrar este ejemplo, pedirle perdón al prójimo, ante el cual se dio un testimonio equivocado. Pero cuando confiesas tu pecado también y le pides perdón por el testimonio, entonces sabrá que tienes el Espíritu de Dios. Amados, hay que considerar que amar al prójimo es no afectar. Y si tú como cristiano, aquí eres cristiano, y en la calle eres oscuridad, candil en la casa, oscuridad en la calle, somos luz y somos llamados a ser luz del mundo. Somos sal de la tierra que se está corrompiendo. Amados, es la ley en el Espíritu, obviamente no hay nada contra esto. Vean conmigo ahí mismo en el versículo 14, Romanos 13, 14 dice: vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer, ¿para qué? Para las lujurias de la carne. Vive en el Espíritu de Cristo y entonces las lujurias de la carne no les hagas caso. Volvamos y terminemos en Gálatas 2, versículo 19, por favor. Gálatas 2, versículo 19. La misma carta, el mismo apóstol, el mismo mensaje resumido. Gálatas 2, versículo 19 dice así, el apóstol Pablo: mediante la ley de Dios, yo morí a la ley. El segundo uso de la ley. La ley nos hace ver que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos hace buscar un Salvador en desesperación, que sí haya cumplido la ley en toda su vida sin pecado alguno. ¿A fin de qué? Mediante la ley yo morí a la ley. ¿A fin de qué? A fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en esta carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Amados, solamente por el Espíritu podemos guardar la ley.
Solamente cada vez que nos movamos en el Espíritu, la ley no tiene ninguna injerencia en nuestras vidas. Pero dale lugar a la carne. Deslízate hacia ciertos aspectos de la carne y automáticamente estás saliéndote del Espíritu, poniéndote en la carne, estás saliéndote de la gracia y metiéndote al juicio de la ley y arriesgándote a que Dios, tu Padre, te discipline y te corrija, porque Dios azota, dice la palabra en Hebreos 12, a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cómo vamos a nosotros a menospreciar una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a vivir la vida cristiana si no es solo por el Espíritu que vive dentro de nosotros? Solo creciendo en el Espíritu para poder manifestar el fruto del Espíritu, y solo entonces la ley no tendrá nada que hacer contra nosotros, porque nosotros vamos a estar a favor de la ley. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a responder en esto a Él. Padre, te agradecemos tu amor, tu misericordia y tu bondad. Agradecemos, Señor, que hayas manifestado la obra de tu Hijo Jesucristo, hayas enviado tu Santo Espíritu para traernos a vida, para poder abrir nuestros oídos al Evangelio de verdad, para poder habernos visto muertos y camino al infierno, pero por tu Espíritu Santo nos trajiste a vida y nos hiciste escuchar las buenas noticias de nuestra salvación. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús por aquel que estás viviendo solo en condenación y en desesperación. Te ruego que le des la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esto puede ser solo por escuchar que todos sus pecados fueron puestos en Cristo y pagados por Cristo, para que la vida de Cristo se manifieste en él. Te ruego que le concedas arrepentimiento y fe. Pero a todos aquellos que somos tuyos, a todos aquellos que ya nos has dado el Espíritu, ayúdanos a meditar qué tanto realmente estamos dando fruto, qué tan conscientes estamos de que tenemos el Espíritu Santo y qué tanto realmente anhelamos la ley de Dios. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos.